Bueno, entonces para la aplicación de nómina necesitamos diligenciar algunos datos que son prioritarios. En la aplicación de nómina, en la parte inferior, vamos a encontrar la opción Configure ARL y entidad de parafiscales. Aquí debemos diligenciar la entidad de ARL que corresponda a nuestra empresa, indicando el NIF. Debemos indicar la tarifa, el porcentaje de riesgos laborales que aplica para la mayoría de los empleados. Si tenemos algún empleado que tenga una tarifa diferente, en los datos de creación de ese empleado vamos a indicarla. Y debemos registrar también la caja de compensación donde están afiliados la mayoría de nuestros empleados. Si tenemos un empleado que esté afiliado a una caja de compensación diferente a la general, vamos a digitar esta información en los datos internos del empleado. El segundo concepto es la creación de los empleados. Entonces, aquí en nómina tenemos la opción crear empleado. Vamos a digitar la cédula sin puntos ni dígito de verificación y damos clic en crear. Si la identidad no está creada, el sistema nos va a mostrar este formulario para que diligenciemos los datos que están marcados con asterisco, que son obligatorios. Los demás datos son informativos. En la parte inferior damos clic en grabar y nos trae a este formulario registrar información como empleado. Aquí vamos a diligenciar los datos que tienen que ver con nómina. Vamos a registrar el salario básico del empleado, la fecha de ingreso, qué tipo de empleado es, el periodo de pago, si es quincenal o mensual, y qué tipo de contrato tiene. También vamos a indicar el tipo de trabajador. Vamos a registrar la entidad de salud y pensión. Aquí en la opción modificar vamos a encontrar las diferentes entidades de salud y pensión. Vamos a seleccionar la que corresponda a nuestro empleado. En caso de que no encontremos la entidad que corresponde, debemos solicitar la activación a través de haga una pregunta, indicando el NID y el nombre de la entidad. Lo mismo para pensión, aquí vamos a encontrar todas las entidades que están autorizadas para que seleccionemos la que corresponde a nuestro empleado. Tenemos el campo fecha de retiro. Este campo solo se registra cuando el empleado va a ser retirado de la empresa. Con base en esta fecha, el sistema va a generar la liquidación del empleado. Tenemos datos informativos como la fecha de nacimiento. Para nómina electrónica es muy importante diligenciar el método de pago. Si este método de pago tiene que ver con bancos, debemos indicar el tipo de cuenta, el número de cuenta y a qué banco corresponde. Si vamos a liquidar cesantías de forma parcial a nuestros empleados, entonces debemos indicar esa fecha aquí en estos datos para poder que el sistema nos permita hacer el pago correspondiente. Y aquí encontramos los dos campos para estos empleados que tengan una tarifa de riesgos laborales diferente a la general. Entonces aquí en este campo vamos a indicar esa tarifa, o si el empleado pertenece a una caja de compensación diferente a la general. Estos campos solo se diligencian en el caso de que todo sea diferente, o sea, la tarifa sea diferente a la general, la caja de compensación sea diferente a la general. Y tenemos otros datos informativos como el centro de costos, si el empleado es de alto riesgo, si tiene salario integral, si no se le paga auxilio de transporte y la fecha de finalización del contrato. Cuando ya tenemos diligenciados los datos de todos nuestros empleados, podemos verificar la información aquí en el directorio actual de empleados. Luego de tenerlos ya creados, podemos proceder a generar la nómina. Para la nómina es muy importante tener en cuenta que se deben registrar antes de generar la nómina lo que son las novedades. Tenemos novedades generales como horas extras, bonificaciones, incapacidades, auxilios, reintegros de dinero. Tenemos también los préstamos y las libranzas. Las novedades generales, vamos a encontrar la opción para registrarla aquí en nómina.
registrar novedades. Si de pronto tenemos muchos empleados y manejamos muchas novedades generales, aquí podemos descargar el formato en Excel. El formato tiene las instrucciones de cómo se debe diligenciar y lo subimos por esta misma ruta. También si de pronto tenemos una novedad que sea permanente, es decir, por ejemplo, una comisión que todos los meses el valor sea el mismo o una retención en la fuente, podemos marcar este botoncito ingresar como novedad permanente y así solo la tendríamos que registrar una vez. Si la vamos a modificar o la vamos a borrar, debemos ingresar por esta misma ruta marcando el botón para que nos permita hacer la modificación. Si lo vamos a hacer de forma manual, entonces aquí debemos indicar a qué periodo corresponde las novedades que vamos a registrar. En caso de que manejemos la nómina quincenal o si lo manejamos mensual, indicar a qué mes corresponde y damos clic en continuar. Vamos a seleccionar el empleado y aquí vamos a encontrar las diferentes opciones de novedades. Tenemos días trabajados, días de incapacidad, licencias, horas extras, descuentos, ausencias, auxilios, bonificaciones, reintegros. Entonces aquí encontramos pues esos diferentes conceptos. En algunos casos el sistema nos va a pedir unos datos adicionales. Por ejemplo, en este caso tenemos una novedad de 25 días trabajados y 5 días, 25 días trabajados y 5 días de incapacidad. Cuando yo registro los 5 días de incapacidad, él me va a pedir el tipo de incapacidad, en qué fecha inicia la incapacidad y en qué fecha termina. Aquí se debe tener en cuenta pues que solo se registra lo que sea diferente a lo normal. Entonces, si el empleado trabajó los 30 días, no es necesario que yo ingrese aquí 30 días, solo se registra aquello que sea diferente a lo normal. Por ejemplo, aquí tenemos también una novedad de horas festivas. Se registró la novedad de 25 días de auxilio de transporte. Y aquí damos clic en guardar para que quede guardada estas novedades. Entonces, esas son las novedades generales. Tenemos los préstamos. Estos préstamos hacen referencia a préstamos que realice la empresa al empleado y que le va a descontar directamente de la nómina. Aquí indicamos la identidad del empleado, podemos digitarlo aquí o lo podemos seleccionar si nos aparece aquí en la parte inferior. Vamos a indicar qué tipo de préstamo es, desde cuándo le voy a descontar, el valor a descontar en cada pago y a qué corresponde el préstamo. Y en el paso siguiente, voy a hacer aquí un ensayo. Aquí el sistema nos pregunta si este dinero sale de la caja o del banco para poder hacer el registro correspondiente. Bueno, aquí me muestra muchos documentos, entonces lo que yo hago es ubicarme en el documento que tenga la fecha de hoy e indicar cuál es el valor de ese préstamo. Con esto, el sistema cuando se genere la nómina, automáticamente le va a descontar ese valor y lo va a abonar al préstamo. Tenemos las libranzas. Las libranzas son estos préstamos que hacen las empresas y que la empresa se encarga de descontarle al empleado y hace el pago correspondiente a la entidad que me hizo la libranza. Esto aplica para cajas de compensación, aseguradoras, funerarias, algunos bancos también realizan préstamos por libranza. En el primer paso vamos a indicar el NID de la entidad a la que se le va a pagar la libranza. Pongamos que en este caso es una caja de compensación. Bueno, aquí también les aclaro que si de pronto manejamos muchas libranzas, aquí se tiene el formato en Excel también para hacer el proceso mediante importación. En el siguiente paso ya vamos a indicar la cédula del empleado, en qué fecha le voy a empezar a descontar, hasta cuándo le voy a descontar, qué tipo de descuento es, el detalle del descuento y el valor a descontar.
También indico si le voy a descontar en las 2 quincenas o en un solo pago. Y registramos. Este descuento, pues lo que hace el sistema es que automáticamente le descuenta ese valor de su nómina, genera una cuenta por pagar, que luego la empresa será la encargada de hacer el pago a la entidad correspondiente. Y tenemos también aquí los embargos. En los embargos funciona similar al de la libranza. Vamos a indicar la entidad a la que se le va a pagar este embargo, y en el siguiente paso vamos a indicar la cédula del empleado, desde cuándo y hasta cuándo le voy a descontar, y el porcentaje del embargo. Aquí se maneja por porcentaje. Sucede igual que en la libranza, se descuenta este valor automáticamente y se genera una cuenta por pagar, que luego la empresa será la responsable de hacer el pago correspondiente a cada entidad. Cuando ya tenemos registradas lo que son las novedades, los préstamos y las libranzas, antes de generar la nómina podemos revisar lo que se haya generado para verificar que no nos haya faltado de pronto algún registro. Tenemos 2 informes: el formato de novedades de pagos y descuentos ocasionales o permanentes, o el formato de novedades registradas. Aquí lo que hacemos es verificar a qué quincena o qué periodo queremos consultar, y nos va a salir el listado de nuestros empleados y el reporte de cada una de las novedades que tengan. Cuando ya hemos revisado y tenemos lista nuestra nómina, entonces ingresamos aquí a la opción de nómina, en generar nómina. Damos clic en generar automáticamente. Con este clic vamos a generar la nómina para todos los empleados. Si queremos generar la nómina solo para un empleado, simplemente aquí vamos a buscar al empleado por el nombre o la cédula, o de pronto también aquí nos aparece en el listado. Doy clic en generar automáticamente y aquí nos sale para seleccionar si es la primera quincena, la segunda quincena, si es una nómina mensual y el periodo al que corresponde, y damos clic en continuar. Aquí aprovecho, en los meses de junio y de diciembre se habilita este botoncito, liquidar prima de servicios, para poder registrar la prima que corresponda. Muy importante tener en cuenta que esta opción solo se habilita en los meses de junio y de diciembre. Y esto lo que hace es generar automáticamente la prima para todos los empleados. Entonces simplemente marcamos la opción de liquidar la prima, le damos clic en continuar, y él automáticamente nos va a generar un comprobante por el valor de la prima de cada uno de los empleados. Cuando damos clic en continuar, entonces aquí en nóminas registradas vamos a poder consultar los documentos que se han registrado. Entonces aquí podemos ver el comprobante de nómina, donde tenemos las novedades, los días trabajados, los días de incapacidad, la liquidación de las horas extras, las retenciones. Esto quiere decir los descuentos que se le hicieron por los préstamos y las libranzas que tenía. El sistema automáticamente va a calcular el valor del descuento de salud y pensión. Estos documentos pues pueden ser anulados en caso de que los hayamos equivocado. Yo puedo anular el documento, corregir las novedades y utilizar el mismo documento que anulé. Cuando yo lo anulo, se activa el botón repetir, que me permite utilizarlo de nuevo, y así no quedo como con documentos anulados, y me vuelve a generar el documento. Estos documentos en su menú pues tienen diferentes opciones. Lo puedo descargar en PDF, lo puedo enviar por correo, puedo registrar el pago, ya sea por caja o por banco. Aquí me permite seleccionar. Puedo agregar comentarios y puedo imprimir el documento. Luego de que tengamos generada la nómina de todo el mes, ya sea porque lo manejamos quincenal o mensual, podemos generar la parte de la seguridad social. Entonces es muy importante, para poder generar estos pagos, estas cuentas por pagar, debemos tener
generada la nómina de todo el mes. Entonces ingresamos aquí a la opción de aportes, damos clic en generar aportes salud pensión ARP. Aquí tenemos la opción salud pensión automáticamente, indicamos el periodo y damos clic en grabar. Él automáticamente nos va a generar los documentos con las cuentas por pagar a cada una de las entidades de salud y pensión, teniendo en cuenta los aportes de la empresa y los aportes descontados al empleado. Y repetimos el proceso para generar aportes para fiscales. Estos documentos los podemos consultar aquí en aportes salud y aportes para fiscales. Aquí vamos a encontrar esos documentos por pagar correspondientes a la seguridad social. Bueno, esta es como la parte operativa de la generación de la nómina. Con respecto a nómina electrónica, entonces aquí hago una aclaración. Ustedes básicamente tienen que tener registrada la nómina del mes. Cuando realizan el proceso de habilitación para nómina electrónica ante la DIAN, entonces ustedes deciden si van a ser los responsables de reportar a la DIAN esta nómina electrónica, teniendo en cuenta que tienen 10 días hábiles para reportarla, es decir, la nómina de junio la reporto en julio, teniendo en cuenta que tengo 10 días hábiles para hacer ese reporte. O podemos dejar la generación automática que la hace Klaus el día 12 de cada mes. Con esto ustedes tienen hasta el día 11 para registrar toda su nómina, tener la lista corregida sin errores para poder reportarle a la DIAN. Aquí en la parte inferior van a tener la opción de nómina electrónica y van a encontrar los comprobantes de nómina, los comprobantes de anulación en caso de que se haya hacer corrección a alguna nómina electrónica y la opción para registrar los ajustes. Cuando ustedes realizan el proceso de nómina electrónica, nosotros les enviamos un instructivo de cómo habilitar esta opción para generar la nómina electrónica de forma manual, que se realiza aquí en crear mi empresa, en personalizar Klaus ERP, marcamos esta casilla y esto nos habilita para que sea cada empresa la responsable de enviar su nómina. Y también les enviamos el instructivo de cómo realizar los ajustes de nómina. Bueno, también tenemos, pues vamos a encontrar aquí diferentes informes. Vamos a tener el directorio, tanto actual como el histórico de empleados, el histórico de novedades de nómina, todas las nóminas registradas, las libranzas, los embargos. Tenemos la opción para enviar los comprobantes por correo, es decir que aquí podemos enviar al correo electrónico de nuestros empleados los comprobantes de nómina. Desde Klaus simplemente indicamos desde qué número hasta qué número vamos a enviar y le va a llegar al empleado. Es muy importante pues que revisen el correo spam porque la primera vez puede llegar al correo spam. Y vamos a encontrar diferentes informes, comprobantes de nómina, el consolidado de la nómina, los detalles anuales y mensuales por conceptos de nómina, vacaciones, el soporte de prestaciones por pagar. Este es como el resumen de las provisiones que vaya calculando el sistema mes a mes.